asesina vudú. Se llamaba esta mujer Clementine Barnabette. Nació en 1894 en Estados Unidos. No se sabe la causa de su muerte y se le reconocen 33 víctimas entre niños y adultos afroamericanos. La condenaron a cadena perpetua y fue liberada en 1923. Y bueno, los años en los que cometió los delitos fue entre 1911 y 1912. Pues sí, en 1912 la cogieron y en 1923 la liberaron después de una cadena perpetua. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Las leyes. Bueno, vamos allá a ver qué tal esta historia que voy a descubrir a la vez que vosotros. La historia de Clementine empezó en Saint-Martinville, un pequeño pueblo de Luisiana, Estados Unidos, en 1894. Era afroamericana en un país donde la segregación estaba en su apogeo y la vida no le iba mejor dentro de su propia casa. Su padre era un aparcero que no dudaba en completar sus ingresos mediante el robo. El hombre también maltrataba a su mujer y a sus 3 hijos, se decía, incluyendo a la pequeña Clementine. Quizás era ese ambiente de marginación, miseria y violencia lo que empujara a la familia a buscar consuelo en cultos como el vudú. Esta religión había cruzado el Atlántico con los africanos esclavizados durante la época colonial y echó raíces en Haití antes de viajar al estado de Luisiana, donde encontró buen terreno para asentarse. Para algunos, el vudú no solo era una manera de entender la espiritualidad, también buscaban obtener algún tipo de poder mágico, aunque eso significara emprender las prácticas más repugnantes como el sacrificio de animales o personas. De ahí surgieron mitos como el zombie, una persona convertida en un autómata sin cerebro ni voluntad mediante el uso de determinadas drogas. El vudú fue el camino seguido por Clementine. Aunque era muy joven, se cuenta que arrastró a su familia hacia un grupúsculo llamado Iglesia del Sacrificio, que combinaba sus orígenes metodistas con rituales propios del vudú. Si hemos de creer las fuentes de la época, puede que Clementine tuviera alguna patología psiquiátrica que hiciera creíble su contacto directo con los loas, los espíritus que sirven de intermediario entre la divinidad, entre paréntesis, bon Dieu, un término derivado del francés bon Dieu, buen Dios, y los seres humanos. Tampoco podemos descartar que fuera una buena mentirosa y manipulase a su círculo para ganar el prestigio que le daba su condición de mambo, que es el nombre que recibe la sacerdotisa capaz de hablar con los espíritus. Ella presidía rituales que podían prolongarse durante horas, en los que se entremezclaban el baile, los cánticos y distintos tipos de drogas. Tal vez llamara al barón Samedi, un extravagante personaje con sombrero de copa que tiene poder sobre la vida y la muerte y puede curar cualquier enfermedad. O puede que buscara a Erzuli, reina de la belleza y el amor, capaz de gobernar los corazones. Los loas son numerosos y sus dones no conocen límites, siempre y cuando se pague el precio correspondiente. Probablemente
primeros sacrificios fueran simbólicos. Alguna figurilla atravesada por agujas para menguar la salud de algún indeseable, o un papel arrojado al fuego con el nombre de un enfermo y la descripción de su mal. Después llegarían los animales como el gallo o el gato, mejor si eran negros, sangre para los loas con hacha o cuchillo, mientras las danzas alcanzaban el clímax y los cantos rompían los sueños de la noche. Sangre no del todo buena, advertía Clementine cuando el éxtasis había borrado la razón. Los últimos misterios solo pertenecen a quienes estén dispuestos a hacer un regalo verdaderamente digno. Necesitaban víctimas humanas, les dijo. ¿Acaso el mundo no estaba lleno de pecadores necesitados de purga? Ellos serían las herramientas de Bondi y mandarían a todas esas almas al infierno. Entrarían en las casas de sus víctimas en plena noche, sin dar ningún aviso, como si fueran un ejército de espíritus, y las empujarían al otro mundo. De paso, como humilde compensación, se quedarían cualquier cosa de valor que pudiesen encontrar. Tal era la voluntad de los loas. Las primeras víctimas llegaron en enero de 1911 en West Crumley. Se trataba de la familia Wires, de 3 miembros. Alguien había entrado por la ventana para abrirles la cabeza con un hacha. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. El arma del crimen fue abandonada en el lugar. No se encontró ni el dinero ni los humildes objetos de valor que pudiesen atesorar las víctimas. Un mes más tarde, el 25 de febrero, fueron asesinados de manera similar los 4 miembros de la familia Andrews en el pueblo de Lafayette. A finales de marzo era el turno de los Casaway, 2 adultos y 3 niños, en San Antonio, Texas. En todos los casos se aprovechaba la noche y el descanso de las víctimas para invadir sus domicilios. Que ningún vecino oyera ningún grito de socorro ni tampoco se observasen signos de resistencia sugiere que los asesinos se coordinaban para acabar con sus objetivos casi al mismo tiempo. Los crímenes se sucedieron a lo largo de ese año hasta superar la treintena. En todos los casos se trataba de familias afroamericanas de condición humilde, gente que las autoridades de esa época no iban a echar mucho de menos. No se sabe si los mataron por negarse a ofrecer su alma o su escaso dinero a la iglesia del sacrificio, o solo eran víctimas elegidas al azar. Quitarles sus escasas posesiones parece el principal móvil de Clementine y los suyos. La policía estaba sin pistas hasta que una amante despechada denunció a Raymond Barnabette, el padre de Clementine, en noviembre de 1911. Su propia hija testificó en su contra cuando fue a declarar y describió un ogro que aterrorizaba a la familia y que con frecuencia volvía a casa con las ropas salpicadas de sangre. Aunque el caso parecía resuelto, aparecieron más cadáveres mientras Raymond estaba en la celda. Los de Norbert Randall, su mujer, sus 3 hijos pequeños y un sobrino. En esta ocasión las sospechas se volvieron hacia Clementine y su hermano Zephyrine. Como el padre, ambos tenían fama de indeseables, sin oficio conocido. Era habitual verlos con los personajes más siniestros del pueblo o moviéndose por las calles a altas horas de la noche.
varios vestidos que la policía encontró registrando su casa. Enfrentada a la realidad, la joven acabó confesándolo todo. Se hizo responsable de 35 asesinatos. Dijo que una sacerdotisa de la Iglesia del Sacrificio le había proporcionado un amuleto mágico que la hacía invisible y que empezó a matar para comprobarlo. Con esas palabras parecía confirmar que tenía serios problemas mentales, lo suficientes para exterminar a varias familias con un hacha. Sin embargo, alguien más estaba matando ahí fuera. Clementine levantó un hacha por primera vez en 1911, pero 2 años antes habían asesinado a Edna. Pero 2 años antes habían asesinado a Edna Opelousas y sus 3 hijos en la localidad de Rain. Era el mismo tipo de víctimas y el mismo tipo de armas. En enero de 1912, con Clementine en la cárcel, también fueron asesinados Félix Broussard y su esposa y sus 3 hijos. En esta ocasión había un añadido macabro con pintura, entre paréntesis, o con sangre según algunos periódicos. El responsable había escrito el Salmo 9.12 de la Biblia, King James. El que exige la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos, y una firma de Human Five. Increíblemente, ni esos casos ni las lagunas que presentaba la declaración de la principal sospechosa fueron suficientes para replantear el caso. Tanto la prensa como los investigadores tenían a su presa, la líder de la secta vudú, y no les preocupó seguir buscando. En octubre de 1912, Clementine fue condenada a cadena perpetua por 33 asesinatos, aunque se sospechaba su participación directa o indirecta en muchos más. Pero no llegaría a cumplir muchos años de cárcel. En 1923 fue sometida a un tratamiento psiquiátrico del que no trascendieron datos que la liberó de todos sus problemas y culpas, a la calle a vivir como una ciudadana de provecho. ¿Qué pasó en realidad? Alguien se dio cuenta de que tenían entre rejas a la persona equivocada y decidió usar un atajo para solucionarlo. De ser así, ¿quién o quiénes ahogaron en sangre la Luisiana de la década de 1910 y con qué fin? Esas preguntas y el destino de Clementine, una vez libre, nunca tuvieron respuesta. Y hasta aquí esta historia de este curioso, digamos, caso, ¿no? Que no se sabe si está resuelto o no. Bueno, de hecho, según el libro, no se sabe. Era ella, eran otros, era inocente.